Para mí este es un tema verdaderamente relevante. Los temas de desigualdad, que son siempre multidimensionales, están en el tope de la agenda, y los aspectos de género están muy vinculados a la desigualdad. Y comienzo diciendo algo que no me enorgullece, y es que, o no nos debería enorgullecer, los temas de desigualdad, sea cual sea la faceta desde la cual abordemos estos temas, son un problema de todos, y no de un sector social, o de una cierta religión, o de un género. Por eso me alegro mucho de ver una sala llena de mujeres, pero me entristece mucho ver en esta sala a muy pocos hombres, como si el tema fuera un tema solamente de un género. El tema del género no es de un género, es de todos los géneros. Y esa es una muestra de que nos falta muchísimo por avanzar. Podemos hablar de herramientas, y se ha hablado muy bien, y seguramente en este panel lo hagamos, se hablen de herramientas específicas, de políticas públicas, pero si no opera antes que nada un profundo cambio cultural, difícilmente podamos avanzar a la velocidad y en la magnitud de lo que deberíamos hacerlo. Quería comenzar por eso, porque me llamó mucho la atención cuando entré en la sala, y evidencia claramente por qué es necesario insistir en estos temas. En segundo lugar, como les decía, yo quisiera encarar estos temas fundamentalmente desde una óptica desde la desigualdad. Y desde una perspectiva de equidad debemos de tratar de superar esas desigualdades para tener un país más próspero. Primero que nada, como les decía, para mí la desigualdad es algo multidimensional, y lo podemos analizar, como decíamos, desde perspectivas de género, de raza, de religión, de opciones sexuales, de clases sociales, y cada una merecerá respuestas diferentes, porque no son todos los mismos problemas. Cuando hablamos del comercio, podríamos decir que el comercio en general contribuye al desarrollo económico. Y a diferencia de algunas otras opiniones, yo creo que el desarrollo económico y social ha llevado, en líneas generales, a la humanidad a vivir en la época más próspera de su historia. Expectativa de vida, condiciones, gente fuera de la pobreza, etcétera, nos muestran hoy que estamos en una etapa de la humanidad donde eso marca un claro progreso. Ahora, también es cierto que esa mejora en la calidad de vida en general de la humanidad está asociada a una profunda y creciente desigualdad, vinculada a todas esas dimensiones a las cuales hacía referencia anteriormente. Como humanidad vivimos cada vez mejor, pero somos cada vez más desiguales. Y por lo tanto ese modelo requiere respuestas de política pública que ayuden también a producir los cambios culturales a los cuales hacía referencia. Y los temas de desigualdad en general, desde la dimensión que lo analicemos, pero también desde la dimensión del género, y particularmente en esta dimensión, deberían ser o deben ser tratados por la política pública, en mi opinión, por dos aspectos fundamentales. El primero, por un aspecto filosófico y también ideológico, ¿por qué no? No debemos solucionar estos problemas como un aspecto de, bueno, hay gente que está en una situación peor, tengamos una dádiva y colaboremos con los que están peor. Esa no es la visión correcta. La visión correcta corresponde solucionar estos problemas porque estamos siempre ante sujetos de derechos. No es una cuestión de ayudas, es una cuestión de velar por el correcto ejercicio de los derechos que todos tenemos adquiridos. Y hay un segundo aspecto, menos de fondo y, si se quiere, más pragmático. Porque no es solo una cuestión de hacer lo correcto aunque sea inconveniente. Solucionar las desigualdades colabora en el desarrollo sustentable en el largo plazo. Hay estudios empíricos al respecto. Cuanto más desigual es una sociedad, más débil es su capacidad de crecimiento en el mediano y en el largo plazo. Y cuando para un nivel de desigualdad dado este nivel se reduce,
las economías crecen de manera más sustentable, más rápidas y más fuertes. Por lo tanto, estamos en una situación donde lo correcto es lo mismo que lo conveniente. Y entonces, ¿por qué si hacer o reducir estas desigualdades es correcto y además es conveniente, por qué persisten y cada vez son más profundas? Bueno, sobre esto tengo una enorme inquietud, no tengo una respuesta, pero vale la pena por lo menos empezar a plantearse estas cosas y como se decía en el panel anterior, estamos hablando no de cuestiones técnicas o jurídicas, sino de opciones políticas, y eso también es bueno tenerlo claro. Con respecto a aspectos que fueron mencionados, solo me restaría decir, y podría terminar perfectamente aquí, que suscribo al pie de la letra y juntamos firmas para lo que fue la exposición de Soledad Salvador. Realmente me pareció excelente. El único problema es que me toca hablar después de ella y me sacó casi todo lo que tenía que decir, en el orden y en las conclusiones. Pero creo que son de las cosas que tienen que ver. Como les decía, fundamentalmente me interesaba encarar esto desde los aspectos de desigualdad y de la conveniencia de reducir los problemas de desigualdad. Y ahí se me ocurren diversas áreas. Una de las preguntas disparadores que nos habían pasado era qué dimensiones de política pública se podían poner al servicio de la reducción de la desigualdad de género vinculados a los aspectos de comercio. Y yo quisiera comenzar diciendo que hay aspectos específicos de políticas concretas, pero hay otros que tienen que ver con cosas más macro. Por ejemplo, Soledad hacía, y me parece que de una manera excelente, una fuerte referencia, y es donde me sacó parte del discurso, a lo que tiene que ver con un potente sistema de cuidados que colabore a poner en un plano de igualdad a las mujeres, que en general son quienes tienen sobre sus hombros esa carga, y por lo tanto poder liberarlas para poder acceder en condiciones más equitativas al mercado laboral. Eso permite accesos a horarios más extensos o más rígidos, y por lo tanto permite que se dé en un plano de igualdad esa competencia. Pero también desde la política económica más a nivel macro, los aspectos de género tienen que ser contemplados. Y desde política económica, probablemente el área de política económica más política, en términos de toma de decisiones que influyen positivamente en algunos sectores y negativamente en otros, y que se es consciente a la hora de hacerlo cuando se toman las medidas, es la política fiscal. La política fiscal es la más política de las políticas económicas, y por lo tanto poner esta herramienta, que es la más potente, es una obligación, poner esta herramienta al servicio de la reducción de las desigualdades, y eso es lo que hemos tratado de hacer en términos generales desde el gobierno. La política fiscal tiene dos vertientes sobre las cuales se pueden actuar. Nicole hacía referencia también a algunos aspectos vinculados al área de la tributación, y sí, la tributación no es neutral, y se puede colaborar desde la tributación a generar incentivos que colaboren a reducir la brecha de género. Y pongo un ejemplo concreto que trabajamos en el Ministerio de Economía y que hoy ya es un decreto vigente. Por ejemplo, el régimen de promoción de inversiones, el decreto reglamentario del mismo, el régimen de la COMAP, actualizado hace un mes, tiene en cuenta aspectos vinculados al género. No es neutral desde este punto de vista. Hay inversiones que se privilegian más si la mano de obra contratada tiene un componente mayor de mujeres. Este es un ejemplo quizás más directo, más explícito de cómo desde el lado de los ingresos, a través de una resignación fiscal, se otorga un beneficio mayor para tratar de reducir esa brecha. Ahora, dos terceras partes del gasto público están asociados a gasto público social, y por lo tanto el gasto público social se vuelve, por su dimensión, probablemente
el área de la política fiscal más potente a la hora de poder dirigirla a generar estímulos que reduzcan los aspectos que queremos combatir de la desigualdad. Y entre ellos también el género. Un ejemplo de política fiscal al servicio de la reducción de la brecha de género es justamente el decidir destinar recursos a una política de cuidados. Y en términos de política fiscal esto es bien claro, la frazada siempre es corta, y cuando se decide poner dinero en un lugar, se está decidiendo al mismo tiempo no ponerlo en otro lugar. Y por lo tanto, en este tipo de políticas específicas es que nosotros queremos seguir trabajando y generando mayores recursos. De hecho, en el mensaje presupuestal que se enviará al Parlamento, en la futura rendición de cuentas, hay recursos incrementales destinados al sistema de cuidados, porque entendemos que es justamente un área en la cual el país tiene que avanzar. Ahora bien, otros aspectos desde la política fiscal que a mí me parece importantes que sean tenidos en cuenta. Uno fue mencionado y tiene que ver con la necesidad de crear estadísticas fiables vinculadas a los problemas de género. Difícilmente podamos saber la dimensión del problema y ver cómo el mismo evoluciona si no lo podemos medir. Y por lo tanto tener números fiables y estadísticas que nos vayan permitiendo reflejar esa evolución se vuelve un aspecto fundamental. Otra área donde las políticas de género o la mirada de género, la perspectiva de género debe ser incluida desde la política fiscal es en el ciclo presupuestario. Tenemos acciones concretas, y me gusta hablar no solo del caso de Uruguay, sino en el caso de América Latina. Hay acciones concretas, mencionábamos el sistema de cuidados, pero no hay una mirada transversal a la hora de generar todo el ciclo presupuestario que incluya la perspectiva de género. Y en un continente que es el más desigual del planeta, y dentro de los desiguales las mujeres son las que se llevan la peor parte, vaya si, por lo tanto, debemos de tener en todo el ciclo presupuestario una perspectiva de género que permita desde la política pública, desde el gasto público social, combatir una de las principales causas de desigualdad del continente. Entonces, ese me parece que es otro aspecto bien importante. La política fiscal también incide a la hora de destinar recursos, por ejemplo, a la educación, pero la educación con un sesgo que permita reducir estas desigualdades. Los cambios tecnológicos vienen a una velocidad abrumadora y vienen siendo de una magnitud también abrumadora. Ahora bien, se decía también en el panel anterior, esto puede ser una tremenda amenaza o puede ser una enorme oportunidad. Todo depende de cómo sea tratado, de cómo se prepare el país para enfrentar estas cosas. Probablemente no estamos en una época de cambios en materia de disrupción tecnológica. Más que en una época de cambios, estamos ante un cambio de época. Prepararse para ese cambio de época nos permitirá poder afrontarlo generando ventajas competitivas y, por lo tanto, también aprovechando para que esas ventajas competitivas colaboren a reducir la desigualdad. Entonces, este es otro aspecto que me parece también fundamental. Hay programas a nivel internacional que me resultan muy interesantes, que en Uruguay lo llevan algunas ONG, pero que para mí deberían de ser tratados, no el programa, sino la iniciativa, la perspectiva, la orientación, con mucho más potencia. Por ejemplo, el programa Girls in Tech, que trata de acercar a las niñas y a las adolescentes a la tecnología. Hoy se hablaba también del acceso desigual a la tecnología. Bueno, programas de este estilo a nivel más potente, a nivel país, podrían ser también una herramienta fundamental a la hora de colaborar a reducir desde temprana edad, influyendo no en la herramienta específica, sino en ese cambio cultural tan necesario para poder avanzar en estas cuestiones. Entonces, política fiscal, expresiones concretas de la misma como el sistema de cuidados, aspectos de la formación, políticas fiscales mencionadas del lado de los ingresos como los incentivos tributarios a inversión que generen empleo femenino, políticas productivas, promoviendo la diversificación productiva a nivel industrial, tecnológico, etcétera.
Y, por último caso, porque si no, no estaría diciendo nada vinculado al título del evento, políticas comerciales. Y en este aspecto Uruguay ha sido pionero. Ha sido pionero, incluyendo cláusulas de género en sus acuerdos comerciales. Y es algo que es bueno, pero sería deseable que sea extendido. Y por suerte ahí también hay buenas noticias. La Unión Europea ha impartido directrices para que estos aspectos sean incluidos también a la hora de negociar. No nos está yendo demasiado bien con la Unión Europea, no solo en los aspectos de género, sino en ninguno de los aspectos de la negociación. Pero tomemos este punto simplemente como uno de los aspectos en los cuales sería bueno continuar trabajando. Por lo tanto, estamos en un cambio de época. Ese cambio de época puede encerrar oportunidades de desarrollo económico y social vinculados también a la reducción de la desigualdad. Y esto nos parece absolutamente fundamental. Debemos desde la política pública colaborar para que la prosperidad sea compartida. Si la prosperidad no es compartida, difícilmente puede hacer prosperidad. Y por lo tanto, reducir las brechas de desigualdades, entre ellas las de género, debe ser uno de los focos fundamentales a la hora de pararnos frente a un mundo que está cambiando a una enorme velocidad. Por lo tanto, esas oportunidades, por lo menos como uno las ve, están vinculadas en los sectores de comercio internacional a aquellos donde hay un uso intensivo mayor del conocimiento, vinculados, por ejemplo, a los servicios. En general, o en promedio, las mujeres en Uruguay tienen más años de estudio en promedio que los hombres. Si vamos hacia una economía o una producción económica de bienes y servicios donde el conocimiento sea cada vez más intensivo en su utilización, podemos utilizar esta ventaja competitiva para reducir, la de las horas de los años de estudio, para reducir la brecha de género. Difícilmente esto sea posible hacer sin un esquema de cuidados que apuntale a las mujeres a afrontar este desafío. Por lo tanto, no es que desde el Ministerio de Economía siempre queramos llevar todo al terreno fiscal, pero sin duda que la política fiscal, como la política más política en el área económica, puede y debe rendir más en materia de reducción de la desigualdad vinculada al género. Muchas gracias.